hay una gran voluntad por parte de la ciudadanía de Cataluña de votar el 9 de noviembre. Creo que su informe anuncia que su bloqueo, su voluntad de no querer aceptar que la democracia es imbatible. ¿Cómo demostraremos a la comunidad internacional que estamos sometidos colonialmente o ocupados por una fuerza militar extranjera? Segunda cita. Si bien es cierto que el conjunto de la nación catalana ha hecho fuerza para lograr un Estado catalán en una parte del territorio, el nuevo Estado, esto es la República de Cataluña, tendrá que hacer fuerza para conseguir que se rehaga plenamente el resto de la nación, bien sea con la incorporación de los otros territorios, en referencia a Valencia, las Islas Baleares y la llamada Cataluña Norte, al nuevo Estado constituido. Dice, los países catalanes han sido divididos en diferentes territorios por imperativos políticos. Este descuartizamiento, fruto de más de 300 años de opresión por parte de los estados español y francés, ha hecho que los diferentes territorios hayan vivido ignorándose unos a los otros. Siguiente cita, el nacionalismo para afirmarse necesita un enemigo a quien echar las propias culpas. Derecho a decidir, derecho democrático. Los que no creemos en el uso alternativo del derecho, sino creemos en la interpretación del derecho como el derecho manda que se interprete, sabemos que cualquier derecho viene amparado, legitimado y condicionado por una norma. Y el derecho a decidir tiene que regirse por una norma. Y usted me hace el paralelismo entre Escocia y Irlanda, entre Escocia y España, y yo se lo voy a seguir. Como usted sabe, Escocia pertenece al Reino Unido. El Reino Unido no tiene constitución escrita. El principio básico sobre el que se basa la convivencia en el Reino Unido es la soberanía absoluta del Parlamento de Westminster. En uso de esa soberanía, el Parlamento de Westminster, es decir, el Parlamento del Reino Unido en su conjunto, decidió delegar la competencia de convocar un referéndum al Parlamento escocés de Holyrood. En el resto de las constituciones que en el mundo han sido, solo hay 3 que admitían o admiten el derecho a la secesión unilateral, el derecho a decidir por parte del territorio y no por todo el territorio. La primera es la Constitución de la extinta Unión Soviética. La Declaración de los Pueblos de Lenin, está usted más familiarizado con Lenin, era tan complejo en su ejercicio que las repúblicas bálticas no pudieron hacer uso del ejercicio del derecho a decidir consagrado por la Constitución. Accedieron a la independencia denunciando el pacto Molotov-Ribbentrop. La segunda era la Constitución de ex-Yugoslavia, que reconocía el derecho a decidir a las repúblicas federadas, 6, pero no a las provincias, Kosovo y Voivodina. La tercera es la Constitución de Etiopía, actualmente en vigor, y que propició la secesión de Eritrea. En el resto de las constituciones se dice exactamente lo que dice la Constitución española, que el derecho a decidir corresponde a todo el pueblo español en su conjunto, que es en el uso de su soberanía el que se dotó de la Constitución que ahora tenemos. Y en segundo lugar, el artículo 2 dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de los españoles. Y esa declaración no es original, está, insisto, en todas las constituciones escritas. Y si lee usted la Carta Magna de la descolonización, lee la resolución 1514 y lee todas las resoluciones que hay en Naciones Unidas, dice, y si no las quiere leer, lea lo que dice la sentencia del Tribunal de Canadá sobre el caso Quebec, o diga lo que dice el documento Better Together sobre Escocia, dice que el derecho a la autodeterminación externa, es decir, el derecho a separarse, el derecho a la secesión, está reconocido en 3 supuestos y solo en 3 supuestos. Pueblos coloniales, pueblos ocupados militarmente y territorios en que se nieguen los derechos fundamentales a sus ciudadanos. En todo el resto prima el principio de integridad territorial. Lo que usted dice no es cierto. Naciones Unidas no ampara el derecho a la secesión unilateral más que en los casos que le he dicho. Repito, colonias, territorios ocupados militarmente o territorios donde no se reconocen los derechos de la población. El resto, sentencia de Quebec o el Better Together escocés, dice
dice que se espera que los pueblos que no tienen esos problemas, que no están sujetos a esos condicionantes, ejercitan su autodeterminación interna, es decir, decidir su destino dentro de la Constitución y las leyes. Y eso lo llevan haciendo los catalanes desde las primeras elecciones democráticas. Se autodeterminan periódicamente en elecciones nacionales, en elecciones autonómicas, en elecciones locales, en elecciones europeas. Por tanto, el derecho a decidir no es un derecho absoluto, es un derecho regulado por la Constitución. Por tanto, no hay aquí una violación del principio democrático, sino una exigencia misma del derecho democrático. Mire, la civilización empieza a producirse cuando se enfrentan Grecia y la Asia tiránica, y que se oponían, decían los griegos, leyes y no reyes, es decir, sujeción a la norma frente a lo que era poder despótico, poder arbitrario, poder discrecional, poder no sometido a norma, que eso es la discrecionalidad. Y quedarse fuera quiere decir que quedan fuera de Naciones Unidas y quedan fuera de todas las instituciones de Bretton Woods, Fondo Monetario, Banco Mundial, etc. Y eso quiere decir que si yo tuviese una deuda de 50.000 millones y me dijesen que no puedo acudir al Fondo Monetario Internacional, como ya me han dicho, como le voy a explicar ahora, que no puede usted acudir al Banco Central, me lo haría mirar. Y ahí el artículo 4.2 del Tratado de la Unión Europea dice que el tema de la integridad territorial es algo que corresponde a la legislación interna de los Estados miembros. Por tanto, la Constitución española es Constitución española y es derecho europeo por revisión. En contra de lo que se ha dicho en La Vanguardia el domingo, no es verdad que una Cataluña independiente permitiese a los catalanes mantener la ciudadanía europea porque se trata de derechos adquiridos. No es verdad. El artículo 9 de la Unión Europea y el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento Europeo dicen lo contrario. La ciudadanía europea no es un ente abstracto, no es un ente volátil, es algo que se añade a la nacionalidad de los Estados miembros, que son los dueños del tratado. Y no, señor Tardá, no le voy a permitir que diga que nosotros estamos agrediendo a los catalanes. Hay muchos catalanes que piensan lo que nosotros pensamos y lo que estamos haciendo es defender a los catalanes. Si hubiese una secesión, que este gobierno no admite ni como hipótesis, es obvio que España sufriría, porque a mí se me priva del derecho a decidir si quiero que Cataluña siga siendo España, como lo ha sido desde hace muchísimo tiempo. Ustedes sí que me privan a mí de un derecho. ¿Estarían ustedes dispuestos a reconocer el derecho de Tarragona a extinguirse de una hipotética república catalana y quedarse en España? ¿O no? Luego, ¿quién es el sujeto del derecho a decidir? Es que usted, en su infalibilidad, ha decidido quién es el sujeto del derecho a decidir. Y entonces vamos a ver si explicamos las cosas como son. Una Cataluña independiente solo podría serlo en virtud de una declaración unilateral de independencia. El gobierno no es que no quiera autorizar una consulta, es que no puede autorizar una consulta, porque se lo prohíbe el artículo 1, 2 y el artículo 2 de la Constitución.